Hola, Cloti, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí trabajando un poquito. Acabas de publicar el libro Reorganizarte, ¿no? Con el subtítulo El arte de ordenar tu casa y llenar de felicidad tu vida. Exactamente. ¿Cómo se gesta esta publicación? Pues bueno, yo hace ya tiempo que organizo sobre todo temas de armario, de ropa y demás, pero también toda la casa y optimizo espacios y demás. Y por otro lado soy periodista y trabajo en temas de comunicación y bueno, es algo que siempre he hecho. Entonces un poco aunando ambas posibilidades, ¿no?, que tenía, pues decidimos tirar un poco por ahí y hacer pues uno de los primeros libros que ha salido en lengua castellana, obviamente, sobre temas de orden, porque sí hay otros libros, pero bueno, casi siempre vienen de países de habla inglesa. O sea, has hecho un cóctel, ¿no? De lo que tú sabías de ordenar casas y todo con el tema del periodismo, Pues has hecho sí, un mix. sí, algo así. Es una manera de aunar un poco, pues, las facultades, ¿no?, que tenemos. Pues de repente sabes hacer una cosa y sabes hacer otra y las juntas y de eso sale algo un poquito más grande. Y en este caso fue, pues, este libro, Reorganizarte. ¿Y cómo está siendo la experiencia de ser autora? Bueno, es muy extraña, la verdad, porque, bueno, yo siempre he escrito, porque ya te digo, soy periodista y he escrito, no sé, desde que tengo uso de razón, por así decirlo, ¿no? Pero de repente ver que escribes algo un poco más con estructura ya más grande, que de repente es un libro, ¿no?, que es como un hito para todos los que escribimos. Siempre escribir un libro es como, no sé si esa cosa llegará algún día. Y de repente llega y sí, has escrito un libro y la gente lo lee y te felicita y bueno, le resultas útil a otra gente y eso es siempre muy interesante, desde luego. Y cuando lo ves impreso es como un pequeño hijito, ¿no? Después de tanto trabajo ordenando ideas en el libro, después lo ves impreso y... Bueno, es una gran ilusión. La verdad que sí, el día que llega a tu casa y a tus manos y tocas ese libro y está, bueno, todo lo que ya habías trabajado, lo que habías visto, lo que habías supervisado, de repente está allí, lo puedes tocar y puedes pasar las páginas y ver todas las letras juntas, por así decirlo, realmente es muy bonito, es una experiencia preciosa. Entonces, un entorno ordenado nos invita a ser más felices. Sin duda alguna. Yo creo que esa idea de que el caos favorece la creatividad y bueno, el pensar mejor y demás, en realidad es un poco una excusa que nos ponemos para poder ser desordenados. Lo que favorece la creatividad es que tú tengas la cabeza como tienes que tenerla y en un estado de tranquilidad o de ansia, lo que a ti te venga bien, pero en un entorno que te ayude a generar esa creatividad. La mayoría de nosotros nos ayuda el estar más tranquilos sin pensar en otras cosas, como por ejemplo dónde he puesto el boli que necesito para empezar a hacer pues cuatro dibujos o lo que sea, ¿no? Si tengo que pasarme media hora buscando ese boli, ese papel, ese lápiz o lo que sea, no estoy pendiente de lo que voy a hacer con el boli, sino de encontrar ese boli. Eso es un ejemplo de cómo el orden nos ayuda, ¿no? Si tienes un entorno que está ordenado, que está organizado, que sabes dónde puedes encontrar las cosas y sobre todo dónde dejarlas, porque eso quita mucha intranquilidad, ¿no? Mucha ansiedad. Ahora de repente me he comprado una cosa, la tengo que poner en un sitio y no encuentro el sitio y la dejo por aquí y se pasa... Y luego encontrarla. Encuéntrala, claro. Yo muchas veces organizando armarios me he encontrado prendas con la etiqueta puesta pues detrás de una montañita de ropa. Y entonces que la persona me diga, ostras, es verdad, no sabía dónde lo había puesto y no lo encontraba. Pues mira, está aquí. En ese caso, cuando te compras una prenda, la lavas y la pones pues a ser útil con el resto de prendas para que la puedas estrenar en cuanto te apetezca, ¿no? Claro, que para eso la has comprado. Claro, efectivamente. Entonces, si la vas a perder, ¿para qué la estás comprando? Estás generando ahí una rueda consumista que no sirve para nada, en realidad. No te aporta felicidad y no estás utilizando la prenda. Es una cosa bastante absurda. Entonces, el entorno ordenado evita que todas esas cosas pasen. Y que cuando tú te pongas a trabajar o te pongas a hacer la comida o te pongas a ver la tele, lo que sea, tu espacio te acompañe de una manera armónica y pacífica. Me gusta el enfoque que das al libro, no solo en cuanto a limpieza, sino sobre todo porque lo tocas como un asunto filosófico y espiritual. Sí, porque para mí lo es. Mira, no está tan relacionado con la limpieza, para mí el orden, como con la paz interior. O sea, a mí lo que me provoca, y entonces, claro, todos tendemos a pensar que lo que nos provoca a uno se lo provoca a todos, ¿no? Entonces, de ahí que derivemos estas verdades existenciales. Pero a mí lo que me provoca no solo es una sensación de limpieza, que eso también ayuda, en general a todo el mundo, sino una sensación de tranquilidad.
porque muchas veces el entorno que tenemos nos lleva a estar nerviosos, a tener ansiedad, a pensar en mil cosas. ¿Cuántas veces tienes en la cabeza pues como un montón de carpetas abiertas, por decirlo, como en el ordenador? Uy, el ordenador. Y ya no sabes a cuál ir, ¿no? Entonces, esta es una manera de tener cada carpeta en su sitio e ir abriendo cada una cada vez que la necesitas. Y luego cerrarla, porque así no generas 10 carpetas delante en las que no sabes en cuál trabajar. Pues el orden es un poco esto. Si tú tienes un entorno organizado, de alguna manera la parte que puedes gestionar ya la estás gestionando. Entonces todo lo que venga después pues ya se irá gestionando a medida que vaya llegando, pero por lo menos partir de una base que a ti te relaje, te mantenga en una posición de cierto control de tu entorno, ¿no? Porque luego ya vienen cosas que no puedes controlar. Entonces por lo menos las que sí podemos controlar, tenerlas controladas. Claro que sí. Es un poco eso. ¿Y hay alguna habitación en concreto que sirva como eje central, que a partir de esa habitación desarrolles todo el tema del orden? Yo creo que sí. Lo que pasa es que esa habitación cambia mucho para según el uso que le des, ¿no? Pues si a ti te gusta cocinar y tu cocina es tu templo, tu orden va a empezar por la cocina. Si tienes un despacho que es un desastre y siempre vas a ese despacho y siempre estás trabajando entre desastres, pues lo primero que tienes que ordenar es el despacho. Eso me lo apunto. Sí, porque es como tú tienes que pensar cuál es tu centro de más control, ¿no? O de menos control en este caso. ¿Cuál es la cosa que más te molesta a ti? Yo muchas veces cuando trabajo con algún cliente lo que le pregunto es, vale, tienes que ordenar toda la casa, pero ¿cuál es la parte que de verdad te molesta cada día? Porque siempre hay una que todos sabemos cuál es. Y puede ser el baño, puede ser la cocina o el despacho. Pero generalmente lo que más me encuentro es el armario de la ropa. El armario, el vestidor, todo aquello que tiene que ver con el vestirse por las mañanas, ¿no? Te duchas y te tienes que ir al armario. ¿Dónde están las cosas que me quiero poner? Cuando ordenas el armario, la sensación que te crea de tranquilidad y de paz interior, como dicen algunos de mis clientes, es tan grande que eso lo quieres llevar al resto de la casa, de la oficina y de toda tu vida, hasta de tu bolso. Y eso es así, porque eso lo veo yo a diario. Cuando tú consigues ordenar una cosa que sí te está molestando, que todos los días te hace pues tener un pequeño enfado, ¿no? Contigo mismo de no ser capaz de controlar ese espacio que es tan reducido. Cuando consigues poner orden ahí y ves los beneficios que te lleva en la cabeza, hasta en el alma, digamos, de alguna manera quieres que eso se extienda a todas partes y tú poco a poco lo vas extendiendo. Ayer mismo hablaba con una amiga que me decía, es que desde que aplico tu orden, empezamos con el armario, porque yo le estuve ayudando, empezamos con el armario y me dice, es que cada día hago algo, cada día ordeno algo y tengo la casa que no tiene nada que ver con cómo la tenía hace 2 meses. Y eso es verdad, se va apoderando de ti. Sí, es que es lo que comentas, ¿no? Que la limpieza, el tipo de orden, tiene algo mágico que te lleva a un estado de paz, que dices, hostia, esto lo tengo que hacer más a menudo. Efectivamente. Algo mágico y algo que entronca mucho con nuestra sensación de ansiedad, ¿no? De mantener controlada la ansiedad. Como todos vamos tan nerviosos y todos vamos tan agitados y tan llenos de cosas, al final del día resulta que tienes 1000 cosas que hacer, 1000 cosas en la cabeza. Si por lo menos consigues que te puedas sentar con la sensación de, todo tiene cierta armonía a mi alrededor, esa armonía entra dentro de ti. Y es adictivo. Eso sí, es adictivo. No sé si es magia, pero adicción sí que es. Porque, ya te digo, cuando tienes un cajón ordenado y lo abres y sabes dónde va el loli y dónde va el lápiz y dónde va la goma y siempre están en el mismo sitio porque tú te encargas de dejarlo porque es óptimo y operativo para ti, lo quieres extender a todas partes. Entonces lo llevas a la cocina, lo llevas al baño, lo llevas al salón, lo llevas a todas partes. Entonces se va apoderando de ti y se hace una adicción, pero no una adicción incontrolable de estas de ahora me vuelvo un control freak y ahora no sé, ¿sabes? Ya no puedo vivir si no lo tengo todo ordenado. No, es que a ti mismo ya te sale de dentro hacerlo. Entonces te da comodidad y te da paz y por eso lo haces. ¿Y encuentras que las personas tenemos demasiado apego a las cosas materiales? Absolutamente, absolutamente. Yo no sé, imagino que porque nos hemos educado así, ¿no? De alguna manera
se nos ha inculcado eso, no sé bien por qué, cada uno a lo mejor lo sabe, yo no estoy segura, pero sí que es verdad que nos apegamos mucho a todo lo que nos rodea. Hay cosas que podemos tirar con tranquilidad y no pasa nada. Cuando yo digo tirar me refiero a eliminar de tu vida, es decir, a donar, a reciclar, incluso a reconvertir, no necesariamente a tirar a la basura, que hay cosas que sí, obviamente solo son para eso, pero todo lo que se pueda, digamos, dar una segunda vida, hay que intentar hacerlo. Y ahora está también Wallapop, ¿no? Wallapop, por ejemplo, sí, a veces no. Bueno, a mí me gusta mucho la aplicación, pero hay que tener un poco de ojo porque a veces no funciona todo lo bien que querríamos. Pero tienes muchas opciones para eliminar cosas de tu vida, desde regalarla hasta venderla, hasta reconvertirla, ¿no? Pues de repente te explico, por ejemplo, en el libro un caso de una camisa que yo tenía, que era de mi padre, que me encantaba, pero obviamente no me funcionaba a mí, ¿no? Porque el cuerpo de un hombre no es el mismo que el mío, entonces a mí no me servía, no me la podía poner, pero no me podía deshacer de ella porque me une un vínculo emocional a esa prenda. Entonces, ¿qué hago? Reconvertirla. Conseguí hacer una falda y esa falda me la pongo mucho. Entonces, siempre puedes buscar alternativas. Ahora, teniendo internet, es que vamos, no hay excusas para no conseguir hacer lo que quieras. Siempre puedes buscar una alternativa para una prenda, para una pieza, para lo que sea, darle un nuevo uso, lo que sea necesario, y también eliminar mucho, porque es lo que tú dices, tenemos mucho apego por muchas cosas que en realidad no tiene sentido, porque una cosa es pues un vínculo emocional con una determinada prenda o un reloj o alguna cosa así, y otra cosa es que absolutamente todo lo que tengamos en casa tengamos ese apego hacia ello. No tiene sentido, ¿no? Hay que aprender a distinguir cuáles son los apegos que podemos mantener y de cuáles nos podemos deshacer. ¿Y por qué nos apegamos a eso? Eso ya es un trabajo interior de cada uno. Trabajo emocional, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, y además muy vinculado a muchas otras cosas que... Esto es como todo, ¿no? Que empiezas a tirar de un hilo y al final acabas tirando de una cuerda porque hay tantas cosas ahí guardadas que uno no sabe bien. Pero sí que es bueno empezar a trabajar con ello y empezar ordenando, te conoces un poco a ti mismo. Empiezas a preguntarte por qué guardo esto, qué es lo que me trae esto, por qué soy tan desordenado, qué es lo que me lleva a hacer esto. Entonces, a veces eso hace, pues, el típico caso que explican, ¿no? De una señora que esto lo leí en un libro, una señora que empezó ordenando su casa y empezó a preguntarse cosas de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, y acabó divorciándose de su marido porque se dio cuenta de que toda su infelicidad provenía de ahí. Hombre, es un caso exagerado. Pero lo que quiero decir es que aprendes a conocerte un poco a ti mismo y eso siempre es bueno, siempre es una buena noticia. Así que poco a poco hay que ir tirando del hilo. Claro, porque ¿cuándo es el mejor momento? Porque si es lo que tú comentas, si acabas de discutir con tu pareja, empiezas a tirar cosas y dices, hostia, la que estoy liando. No, efectivamente, no. Hay que buscar un momento de cierta tranquilidad. Uno no puede, igual que no puedes ir con hambre a hacer la compra y no puedes ir enfadado a recoger a tu hijo, digamos, pues no puedes ponerte ansioso y rabioso a ordenar las cosas porque lo quieres tirar todo. Y luego está pues el efecto ese contrario, ¿no? Que has tirado tantas cosas que luego hay cosas que tienes que volver a comprar, porque esto también se encuentra, ¿no? En estos momentos en los que te apetece, pues me quiero deshacer de todo porque no aguanto ya con tantas cosas, y empiezas a tirar y luego dices, se me ha ido la mano. Tenía que haberme controlado, efectivamente se me ha ido la mano. Entonces hay que buscar un momento más tranquilo. Uno va notando que necesita una ayuda, que necesita eliminar cosas, que necesita cierto orden. Entonces es como una semillita, ¿no? Que va germinando dentro de ti, y hay un momento en el que ya sale la planta y dices, este es el momento adecuado. Entonces hay que esperar ese momento adecuado, porque si no llegas, tampoco vas a ser capaz de tirar nada. Entonces ni mucho ni poco. Si no puedes tirar nada, tampoco te estás ayudando. Entonces lo primero es el eliminar el exceso, y después, con lo que nos quedemos, vamos a organizarlo de manera que lo podamos usar todo y que lo podamos disfrutar todo. Y a la hora de... Un poco la meta. Sí, y a la hora de organizar, ¿también te basas en técnicas de Feng Shui o no demasiado? No, yo personalmente no me baso en el Feng Shui porque, considero que cada uno tiene que aplicar todos aquellos métodos que le resulten efectivos y en los que crea. Yo no es que sea partidaria, no. A mí me parece bien todo lo que funcione, ya sea Feng Shui o Vudú, me da igual, lo que sea. Pero yo creo que cada uno tiene que encontrar su estilo. Entonces, si a ti te gusta el Feng Shui, adelante, estudia cómo usar el Feng Shui en tu casa y aplícalo, porque mal no te va a hacer, eso seguro. Pero no todo el mundo es partidario del Feng Shui y no todo el mundo se siente cómodo aplicando
aplicando técnicas que al final son un poco de sentido común. Si yo aplico el sentido común, el Feng Shui también lo hace. Claro. Lo que pasa es que lo hacía hace un montón de años en el otro lado del mundo. Entonces nosotros estamos, digamos, viviendo una vida distinta de la que originariamente surgió el Feng Shui, ¿no? Pero todo lo que sea mejorar tu vida y mejorar en un punto tu sensación de paz y de tranquilidad, bienvenido sea. Personalmente, casi nunca aplico el Feng Shui. Claro. Conozco los parámetros y me interesa, pero no es algo en lo que yo crea profundamente y por tanto no lo aplico. Claro. Es que Eso mucho... ya es más para cada uno. También es mucho lío, ¿no? Porque muchas veces tienes que tener la cama aquí para que dé la luz. Pues entonces tengo que tirar el tabique entero. Efectivamente, a veces es complicado, ¿no? A ver, el Feng Shui ahora adaptado a, digamos, un poco a la vida moderna occidental, se puede hacer, porque hay que hacer una serie de cuadros, entonces dividir la casa, pues como en otras casas, ¿no? En otros parámetros, y aplicarlo dentro, incluso se puede aplicar dentro de cada habitación. Lo que pasa es que sí, eso te obliga a lo mejor a darle la vuelta a la cama y bueno, a lo mejor duermes bien o a lo mejor no. Es que también puedes probarlo. Es decir, si tú crees que eso te puede... Yo lo he probado personalmente, quería saber si me funcionaba o no y lo he probado y como no he notado gran cambio, pues he decidido que para mí no era. Eso no significa que para otros no Claro. lo sea. O sea, totalmente respetable. Si a ti te funciona, adelante. Podemos hacer que si el Feng Shui te funciona y tienes que orientar la cama hacia ese lado en concreto, pues el resto de la cama el resto de la habitación, vaya en función de esa cama. Otra cosa es aplicar sentido común y decir, a ver, a lo mejor resulta que a ti no te funciona la cama aquí porque te está dando una corriente de aire o porque, no sé, porque te gusta levantarte con el sol en la cara y resulta que aquí estás justo en la zona de más penumbra de la habitación. Pues eso no es más que aplicar sentido común. Y el Feng Shui en realidad funciona muy bien en muchos aspectos porque aplica el sentido común, ¿no? Porque te dice cosas que en realidad son de perogrullo, solo que nosotros cuando montamos una casa no nos paramos a pensar en ello. Nos paramos a pensar un poco en la estética, en dónde está el enchufe, en dónde viene la toma de corriente de la antena o cosas de estas, ¿no? Y a lo mejor hay que pensar en las casas de otra manera y no como el arquitecto o el albañil nos han puesto las cosas, porque funcionaban bien a nivel eléctrico, pero a lo mejor a nosotros no nos sirven. Entonces hay que pensar en casa un poco como en un templo, como igual que en el cuerpo, ¿no? Cuando uno dice que el cuerpo es su propio templo, pues tu casa también. Tienes que pensar en ella para estar lo más a gusto posible y sacar el mayor rendimiento a cada zona. Es eso. Al fin, al cabo, es lo mismo. Siempre es lo mismo. Utilizarlo todo de la mejor manera posible, de la manera más óptima y de la forma que a ti te resulte más armónico y más bello al final. Y más útil. Sí, absolutamente. Pero para mí lo útil y lo armónico tienen que ir unidos, porque por muy útil que sea, si queda un entorno feo, tú no vas a disfrutar de ello. Y si es muy bonito, pero es muy incómodo, tampoco. Entonces tienes que buscar un equilibrio entre aquello que te resulta bonito a la vista, por decirlo de alguna manera, estéticamente agradable, pero además te resulta útil y práctico para el día a día. Oye, buscar esa armonía. Oye, Carlotti, ¿y qué es lo más raro o curioso que has encontrado a la hora de ordenar una casa? No sé, un yate en el salón, un cerdo en la bañera, eso que dices, esto tiene que ser una cámara oculta porque no me lo creo. Bueno, a ver, es que curiosos somos todos, a ver, cada uno tiene su puntito extraño y unos en una cosa y otros en otra. En realidad nunca me he encontrado, no sé... Algo tan exagerado, ¿no? No, algo tan exagerado no. Sí que he visto, buscando documentación y demás en internet, sí que he visto cosas muy curiosas y una de las cosas que más me llamó la atención una vez fue un ataúd puesto en un salón como mueble bar. Eso me pareció la cosa más extraña que vi nunca, porque lo habían adaptado por dentro, entonces era una especie de como de caja gigante donde ponían el mueble bar con las copas, la hielera, todos los alcoholes, o sea, una cosa fascinante. Eso es lo más extraño que he visto yo. Eso parece como que se iba a morir, al final se salvó y dice, bueno, pues le damos un segundo uso, ¿no? Sí, bueno, vete tú a saber, o no sé, la verdad es que no sé de dónde consiguieron el ataúd, tampoco quiero preguntar mucho. Pero, a ver, cosas raras tenemos todos, porque lo que es raro para mí puede ser muy normal para el otro, ¿no? Ahí es un poco donde yo quiero llegar, que todos tenemos nuestras pequeñas rarezas, pero al final todos nos parecemos también bastante, ¿no? Salimos un poco del mismo sitio. Entonces, el orden es un poco así. Lo que a mí me sirve no tiene por qué servirte a ti, igual que el Feng Shui. Entonces, es una cosa muy... ¿cómo decirte?, muy personal y muy de cada uno. Sí que hay algunas verdades universales,
pero casi todo tiene que ver con tu propia forma de hacer las cosas y de sentir las cosas. Entonces, cada uno tiene que encontrar su propio punto en el orden y su propio orden para que le sirva bien. Obviamente, pues eso, ¿no? O con este libro lo que intento es que uno cuando está perdido y no sabe por dónde empezar, mira, pues empieza por este sitio que te va a venir bien y además esto, hazlo así que te va a funcionar mucho mejor. Pruébalo. Si lo pruebas, si no te sirve, buscamos alternativas. Pero si lo pruebas y te sirve, pues ya sabes por dónde empezar y de ahí en adelante. Oye, ¿y tú que organizas tantas casas, has tomado alguna idea prestada para tu propia casa? Eso que dices, hostia, esto no lo había pensado, pero para mi casa esto le sienta como anillo al dedo. Vaya, buena pregunta. Pues no lo sé, la verdad. No, a ver, siempre ves algo. Lo que pasa es que quizás no tanto en temas de organización como de estética. Ajá. Porque piensa que la gente cuando recurre a un organizador es porque ya está en un punto en el que cree que no lo puede hacer solo. Entonces, yo me encuentro muchos líos, ¿no? Organizativos. Entonces eso no tanto, no he encontrado tanto. Sí que he encontrado pues en otros organizadores, en fotos, en documentación, buscando información. Eso sí que lo he llegado a aplicar a mi propia casa, ¿no? Por ejemplo, lo de doblar las camisetas en vertical y ponerlas en cajones, yo antes no lo hacía y después de empezar a ver fotos y a ver posibilidades, se lo hice a un par de clientes, me gustó mucho y lo apliqué a mis propias camisetas de algodón. O sea que sí que siempre encuentras cosas nuevas y a nivel estético, por supuesto, porque ya te digo, como cada uno somos tan personales, pues todo el mundo tiene su forma de hacer las cosas y encuentras realmente propuestas muy muy interesantes en casos de los demás, por supuesto que sí. Sí. Y además esto es un constante aprendizaje. Es como todas las profesiones en general, ¿no? Piensas que ya sabes más o menos las cosas que tienes que hacer y de repente hay algo que te lo cambia porque encuentras una novedad que te resulta súper útil y eso hace que tengas que cambiar todo lo demás, ¿no? Pues por ejemplo las camisetas que estamos hablando, ponerlas en cajones, eso significa que tienes que implementar unos cajones en el armario cuando antes no los tenías, o un sustituto en vez de los cajones, si no quieres meterte en faena de buscar cajones y instalarlos, puedes usar cajas o tapas de cajas para las camisetas en las mismas baldas que tenías. Pero sí, es constantemente ir mirando historias y implementándolas, básicamente. Y para los que somos un poquito desordenados, ¿cómo podemos hacer para interiorizar este hábito del orden? Porque a veces pasa que haces limpieza de una habitación y al cabo de 3-4 semanas otra vez vuelve a estar igual. Sí, eso me lo dice mucha gente. Es verdad que el orden es magia en cuanto a que de repente si te vas y vuelves y está todo ordenado parece que ha sido magia. Pero el orden es es control, es decir, es disciplina. Un entrenamiento. Tienes que hacer todos los días un poquito. Primero tienes que entrenarte, eso efectivamente, pero es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Ahora que hablas de entrenamiento, tú el primer día no puedes llegar y ser Nadia Comaneci, porque es imposible. Pero si todos los días vas un poco, pues quizás nunca seas Nadia. Porque ya tienes 30 años, porque tu flexibilidad no es la misma, vale. Pero obviamente, con respecto a cuando empezaste el año pasado, has mejorado un montón. Pues el orden es lo mismo. Al principio te costará, pero luego se convertirá en una forma, en un hábito que harás a veces incluso sin darte cuenta, porque yo la mayoría de las cosas que hago son ordenadas, son hábito y ni siquiera me paro a pensarlas. Entonces, igual que dejas el abrigo cuando llegas en el sofá encima, pues en vez de esto te obligas a dejarlo en la percha adecuada. Eso hace que pierdas 2 segundos que luego recuperas, porque no tienes que sacarlo de allí para sentarte, ni buscarlo luego a la mañana siguiente cuando pretendes ponértelo y no sabes dónde está. O las llaves. Bueno, las llaves o el teléfono, las dos cosas que más se pierden. ¿Dónde he puesto las llaves y dónde está el teléfono? Llámame a ver si lo encuentro. Esto, ¿quién no lo ha dicho y quién no lo ha oído? Y las llaves, mira, mucho peor, porque el teléfono al final suena, pero las llaves no. Entonces, si tienes un lugar donde llegas y siempre pones las llaves en el mismo sitio y siempre pones el teléfono en el mismo sitio, nunca va a estar en otro, porque no se mueven solas, aunque parezca que sí. Esto sí que no es magia. Las llaves están donde tú las dejas. Entonces, si tú al llegar a casa tienes la típica bandejita o simplemente un clavito mono o lo que sea puesto detrás de la puerta, para que tampoco te las puedan coger nada más abrir la puerta, y los pones ahí cuando llegas, cuando te vas a ir van a estar ahí, seguro. Si has instalado bien el clavo, si no estarán en el suelo. pero al final es eso. Entonces es buscar tu propia disciplina para trabajar todos los días un poquito, sin que sea excesivo para que no te agobies,
porque obviamente la gente que no es ordenada, digamos, internamente, esas cosas le cuestan más que los que somos ordenados ya de por sí. Hay que ir paso a paso. Claro, hay que ir paso a paso y no exigirse demasiado desde el primer día, pero tampoco ser muy tranquilo, porque tendemos a ponernos en las esquinas, ¿no? O soy demasiado exigente o me tranquilizo demasiado, y no puede ser. No seamos condescendientes. Seguro que podemos trabajar todos los días un poquito con eso. Y al final es para beneficio propio, porque no es para que nuestra casa salga en una revista, no, es para que cuando yo vaya a buscar las llaves, claro, no me pase otros 5 minutos buscando y revolviendo debajo de la ropa que hay encima del sofá. O sea, que es como un cúmulo, ¿no? Si haces todos los días un poquito, nunca vas a llegar a esas montañas que a veces nos apuran porque obviamente son para apurarse. Ahora has publicado Reorganizarte, pero para la gente que quiera saber más de ti o que quieran contactarte para conocer tus servicios, ¿le puedes dar una web de contacto? Sí, mi empresa se llama exactamente igual que el libro, Reorganizarte, y se puede ver en internet, es www.reorganizarte.com. También tengo un Facebook, un Twitter, un Instagram, lo que tenemos todos, ¿no? Todas las redes posibles. O sea que es fácil, fácil localizarte. Sí, es fácil, solo tienes que poner Reorganizarte o Reorganizarte de Cloti Martínez Peinado y voy a salir. Y en Facebook todos los días publico un post con ideas de organización o estética. Con truquitos, sugerencias. Sí, exacto, para que la gente se pueda ir... está muy bien, básicamente, porque cuando es tan fácil seguir en Facebook, ¿no?, que te van apareciendo esas cosas y de repente encuentras ideas, que eso también he llegado yo a aplicar muchas cosas de lo que he encontrado por ahí. O sea que si estás interesado, simplemente reorganizarte. ¿Cuál es el mensaje o idea final que te gustaría que quedara de esta charla? Bueno, me gustaría que la gente comprendiera, como he llegado a comprender yo, la importancia que tiene el orden y la organización. El ser una persona ordenada te lleva, digamos, a estar más tranquilo en ciertos ámbitos, ¿no? Más tranquilo de una manera interna, como si... mira, voy a hacerte un ejemplo. Cuando éramos pequeños íbamos al cole y teníamos que hacer los deberes, pero también queríamos jugar y merendar y hacer unas cuantas cosas más... Y de repente hacías los deberes de mates, los de lengua y ya no tenías nada más que hacer y te sentías como, ya está todo hecho. Esa es la sensación que te queda cuando están las cosas ordenadas. Tú puedes tener un montón de cosas en la cabeza, pero cuando tienes las cosas ordenadas y sabes dónde están y está todo controlado, pues esa es la misma sensación que tienes como de trabajo hecho, ¿no? De deberes hechos. Y entroncando un poco con esa sensación infantil, ¿no?, que nos quedaba de bueno, vale, ahora ya puedo jugar. Pues esto es un poco, de adultos nos pasa lo mismo. Tengo los platos limpios, están en su sitio, el abrigo colgado y las llaves sé dónde están. Así que si salgo sé dónde tengo que ir a buscarlas. Entonces es un poco esa sensación, es una sensación de paz y de control que te ayuda a asumir el resto de tus responsabilidades, pero desde una base más pacífica, más tranquila. Pues Cloti, te felicito por tu labor y ha sido un verdadero placer charlar contigo. Muchísimas gracias, igualmente. Mucho éxito con tus proyectos. Aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Muchas gracias, un saludo a todos. Muchas gracias, un abrazo.